La primera desaparición en la autopista de las lágrimas ocurrió en julio de 1994. La víctima era una prostituta que desapareció en Prince George después de decirle a un amigo que saldría con un cliente. Su cuerpo fue encontrado el 17 de agosto de 1994 a lo largo de la autopista 16, al este del lago Burns. La autopista de las lágrimas es un corredor de 725 kilómetros entre Prince George y Prince Rupert, Columbia Británica, Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La autopista de las lágrimas es solo un símbolo de una tragedia que desde hace décadas azota a Canadá. La violencia contra las mujeres indígenas en muchas ocasiones, los crímenes contra este colectivo no se investigan con precisión, porque las víctimas procedían de regiones pobres y no tenían a nadie que las defendiera. Hoy te presento dos casos de los 78 casos conocidos que han ocurrido en la autopista de las lágrimas. El número de los casos puede variar, ya que el gobierno de Canadá no ha implementado con eficacia el número exacto de víctimas. Algunos especulan que pueden ser hasta 1000 mujeres desaparecidas. El 13 de octubre de 1970, Helen Gray desapareció 4 días antes de cumplir los 18 años. Le dijo a su hermana Sandy que iba a dar un paseo. Hacía poco tiempo que había roto con su novio y había dado a su primogénito en adopción a principios de ese año. Ross dejó su apartamento en el bloque 1600 en Prince George y no se la ha visto desde entonces. Helen Frost nació en Reigate, Inglaterra, el 17 de octubre de 1952. Sus padres eran Dennis y Daphne Frost. Tenía una hermana mayor llamada Sandy. Su padre fue un boina verde en la Brigada Británica de Comandos durante 12 años y trabajó en los muelles de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. En 1956, la familia se mudó a Nanaimo, Columbia Británica, Canadá. Después de la mudanza, Dennis trabajó para el ayuntamiento de Nanaimo como operador de barredora. La familia de Helen era estable y sus padres estuvieron casados durante 67 años. Helen se mudó a Prince George en 1969 y Sandy se unió a ella en noviembre de ese año. Compartieron un apartamento junto con una mujer llamada Darlene y su bebé. En la primavera de 1970, Helen fue a un hogar para madres solteras en Kamloops, donde dio a luz a su hija, Sandra Jeanette. El 13 de mayo de ese año, poco después, regresó a Prince George y su bebé fue puesto bajo custodia del gobierno. Intentó sin éxito recuperar la custodia del bebé en el verano de 1970. Sandy, su hermana, recordó que Helen salió de la oficina de la trabajadora social llorando y nunca más volvimos a hablar de eso, expresó su hermana Sandy. En algún momento, entre el nacimiento de su hijo y su desaparición, la relación de Helen con el padre del niño, Stephen Gruffen, se disolvió.
Helen era considerada introvertida. A pesar de esto, tenía un lado espontáneo. En el verano de 1967, cuando Sandy tenía 15 años y Helen tenía 14, fueron a Abbotsford para trabajar como recolectoras de fruta. El verano siguiente fueron a Penticton y pasaron la mayor parte del tiempo haciendo autostop y durmiendo al aire libre después de que los trabajos que les habían prometido no se materializaran. Los camioneros solían recoger a las chicas, a quienes a veces les compraban comida y llamaban por radio por adelantado para que otro camión las llevara en el siguiente tramo de su viaje. Helen no fue reportada de inmediato como desaparecida, porque Sandy, su hermana, pensó que podría estar en la casa de una amiga. Cuando no regresó el jueves 15 de octubre, 2 días después, Sandy denunció su desaparición a la Policía Montada de Canadá. En 2009, Sandy, la hermana de Helen, informó que su padre le había dicho que esperaba saber realmente lo que sucedió con su hija antes de morir. Dennis, el padre de Helen, murió el 20 de julio del 2014, sin descubrir lo que le había sucedido a su hija. El caso de Helen actualmente está activo. Jane Virginia Sampare desapareció el jueves 14 de octubre de 1971 en las afueras de Hicksekulla, Columbia Británica, Canadá. Fue vista por última vez por su primo cerca del paso elevado del ferrocarril en la autopista 16, en las afueras de Hicksekulla. El primo de Sampare, que había caminado con ella, fue a buscar una chaqueta o una bicicleta a su casa y cuando regresó, su prima Sampare ya no estaba. A pesar de que la policía y la comunidad local la buscaron durante 8 días, su desaparición sigue siendo un misterio. Los esfuerzos resultaron infructuosos y desde entonces no se le ha visto. Al crecer, Sampere fue descrita como una niña tímida y tranquila que cantaba canciones de broma a sus hermanos. Le encantaba jugar a ser de enfermera con sus hermanos y se turnaba para que Winnie fuera la enfermera. Sampere solía informar a sus padres de sus planes y no era normal que se fuera sin avisar. Cuidaba de sus hermanos, protegiéndolos cuando su padre bebía demasiado. Rod, su hermano, la describió como tranquila. En un informe oficial del gobierno, el asistente ministerial George Craig fue acusado de irresponsable por borrar todos los correos electrónicos relacionados con la autopista de las lágrimas de la cuenta de correo electrónico de Tim Duncan, ex asistente ejecutivo del ministro de Transporte Todd Stone. Mónica Ignaz se cree que volvía a casa de la escuela cuando fue vista por última vez a las 11 p.m. el 13 de diciembre de 1974 en Thornhill. Iba caminando sola hacia su casa. Su cuerpo fue encontrado en una gravera o en una zona densamente arbolada el 6 de abril de 1975, al este de Terrace. Mary Jane Hill fue encontrada desnuda cerca de la autopista 16 el 26 de marzo de 1978. Se determinó que la causa de la muerte fue la bronquitis y la bronconeumonía como resultado de un homicidio. Nina Marie Joseph fue encontrada el 16 de agosto de 1982 en Freeman Park,
con un cordón de su chaqueta atado alrededor del cuello. Su cuerpo fue desnudado, apuñalado y acuchillado antes de abandonarlo. Esto es un resumen de los miles y miles de casos de mujeres desaparecidas en esta misteriosa carretera. Si el video te gustó, agradecería que lo compartieras con tus amigos en tus redes sociales. Deja un comentario, suscríbete para más y nos vemos en otro video.